Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Soy Santiago Saavedra Mejía, del curso Fundamentos de Programación, y a continuación les presentaré un ejercicio del paso 5, Laboratorio Virtual de las unidades 2 y 3. El ejercicio en cuestión es el número 7 del paso 4, que dice lo siguiente: diseñe un programa que calcule el cuadrado, el cúbico y la raíz cuadrada de un número ingresado por teclado. Si esa raíz del número es exacta, es decir, sin decimales, con dicho valor genere la tabla de multiplicar. Así que empecemos por explicar cuál fue la clase que se creó para este ejercicio. La clase en cuestión fue cálculos y, como podemos ver entonces, en las líneas de código, la primera sería la creación y declaración de las variables número, cuadrado, cúbico y raíz, que sean double y que se inicialicen en cero. Lo siguiente sería la creación del método get para el número, en este caso double, y que retorne el valor número. Lo siguiente sería la creación del método set, que sea void, y que como parámetro pida un valor double, almacenando la variable num dentro del parámetro, pero también después igualado a la variable número para que se mantenga el mismo valor en la misma variable. La tercera sería la creación del método calcular cuadrado, que es este de acá, que es double y que como parámetro pide que el número ingresado sea double. Y lo que hace es asignarle a la variable cuadrado el valor de lo siguiente: la potencia del número, el número que el usuario ingrese, elevado a el exponente, que en este caso debe ser 2. Esta de acá, aclaro, es una línea de código que tiene por defecto Visual Studio para realizar ejercicios o calcular potencias, para calcular raíces cuadradas. Y por supuesto este método retorna el valor de la variable cuadrada. Con el método calcular cúbico sucede exactamente lo mismo, con la diferencia de que el valor del exponente ya no es 2 sino 3, pero se le asigna el valor a cúbico y retorna cúbico, pero es exactamente lo mismo. Con la raíz cambia ligeramente, por supuesto se mantiene que el parámetro debe ser un número double que se ingrese por teclado, y se le asigna el valor a la variable raíz de math.square o raíz cuadrada del valor número. Acá solamente se pide esta línea de código de Visual Studio, solamente pide ahora sí entre paréntesis el número al que se le va a sacar la raíz cuadrada, que en este caso sería el que ingrese el usuario, y retorna el valor de raíz. El siguiente método sería la impresión, es decir, imprimir resultados, o sea, los tres valores, y utiliza tres console.writeLine para ello. La primera que dice el valor al cuadrado de número es, y el valor al cuadrado, lo mismo para el cubo con la modificación en el texto, y la raíz cuadrada de el número ingresado es y la raíz. Así es el método de imprimir resultado. Y el último sería validar la raíz, puesto que el ejercicio nos pide que con esa raíz, si es decimal, no se haga la tabla de multiplicar, pero si es exacta, se haga la tabla de multiplicar. Por lo tanto necesito un if para calcularlo, para definirlo. Entonces que la condición sea que si raíz al dividirla por 1, el residuo de esa división da exactamente 0, eso significa naturalmente que el número es exacto, que no tiene decimales. Esa es la condición que va a evaluar, y si es correcta, lo que va a hacer es ejecutar estas líneas de código. Es decir, que escriba la raíz, y la raíz del resultado es exacta y su tabla de multiplicar hasta el número 10 es, y luego escribe esto con ayuda de un for. Declaramos entonces la variable i desde 1 para que multiplique 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 10, por eso menor a 11, para que el 11 no lo tenga en cuenta, y que lo que escriba realmente sea entonces raíz por i, es decir, que cada vez que incremente sea raíz por 1, raíz por 2, raíz por 3, y así saque e imprima la tabla de multiplicar. Y en caso de que esta condición no se cumpla, lo que debe hacer es escribir la raíz cuadrada o la raíz no es exacta. Y ahí finalizaría el programa, pero por supuesto vamos al main para llamar los métodos. Entonces comencemos definiendo las únicas variables que se necesitan acá en el main, que sería double número, y la validación bool, que ya les explicaré para qué es. Cálculos, operación igual new cálculos es la instanciación de la clase cálculos.
Es decir, esta pasaría a ser la instancia con la que llamaremos los métodos cuando se necesite. Lo siguiente sería por medio de otro for declarar que si el usuario es más un adicional, pero le sirve al usuario por comodidad, que si quiere continuar el proceso calculando los mismos valores de otro número al finalizar el programa. Pero ya miraremos eso más adelante. Por ahora, el do while lo utilizaremos a continuación evaluando esta condición, que si la booleana que creamos más arriba, validación, es falsa, entonces debe realizar todo esto que está en el do. Lo que está en el do es que, o calcula, que si, por ejemplo, la validación de entrada de datos es incorrecta, que el mismo programa no colapse, sino que le indique al usuario cuál fue el error que tuvo y le vuelva a pedir que ingrese los valores. Por ejemplo, si yo sé que el programa me está pidiendo números y le ingreso una letra, automáticamente él se va a devolver al punto inicial del do while y me va a pedir los números otra vez hasta que el valor sea el correcto, es decir, hasta que el valor sea un número como tal. Por lo tanto, entonces dentro del try estaría esa condición que debe cumplirse o ese procedimiento que se cumple en caso de que el valor sea correcto, que es se declara que número es igual a lo que se escribe en consola, pero se vuelve double. Y también se considera la condición o se evalúa la de if, que si el número es mayor que 0, es decir, debe ser positivo, porque pues no hay raíz cuadrada de números negativos. Entonces si es positivo, lo que hace es definir o establecer la variable número por medio de set y darle a la booleana validación el valor de cierta para que salga del while. Después de que salga del while, ejecutará lo demás del código. Pero en caso de que esta condición de acá no se cumpla y que tampoco se pueda realizar este try, lo que haría el catch sería realizar esta excepción, que es decirle al usuario que los valores digitados eran incorrectos y lo devuelve al do. Cuando sale del while, lo que hace es continuar con el procedimiento, que es por medio de la instancia operación se llaman los métodos calcular cuadrado, calcular cúbico, calcular raíz, que los tres se parecen en que piden por supuesto por medio del método get el parámetro de número y después imprimen por medio del imprimir resultado y luego para verificar la tabla de multiplicar utiliza el método validar raíz. Y ese sería el llamado de los métodos de la clase cálculos en el main. Y como adicional, lo que mencionaba anteriormente del primer for nos va a permitir en este caso darle continuar al programa solo si el usuario quiere hacerlo. Es decir, le va a preguntar al usuario que si quiere continuar los cálculos o hacerlos de nuevo. Si uno le da que sí, es decir, si escribe la S y le da enter, por supuesto lo que va a hacer es reducirle o restarle 1 a la variable i, es decir, a la variable que está aquí, y va a repetir el proceso. Por lo tanto, vamos a ver la ejecución para que nos quede claro el funcionamiento del programa. Este mismo sería, digite un número positivo para calcular potencias cuadrada y cúbica y la raíz cuadrada del valor. Recordando que no se pueden caracteres de tipo string, por lo tanto si yo me equivocara con caracteres, él por supuesto me diría que debo ingresar valores numéricos y me los pediría de nuevo. En este caso, por ejemplo, como le habíamos dicho que solo positivos, si yo me equivocase con un valor negativo, me volvería a determinar el mismo error y me pediría de nuevo los valores. Ahora sí, escribamos uno positivo y un número, por supuesto. En este caso el 2. El valor al cuadrado de 2 es 4. El valor al cubo de 2 es 8. La raíz cuadrada de 2 es 1,4142, etc. Y nos dice la raíz y el mismo resultado no es exacta. Por lo tanto, pues no hay la tabla de multiplicar que se requirió porque el número no es exacto. Nos pide que si queremos hacer el cálculo nuevamente, démosle S para repetir el proceso. Y en este caso vamos a calcular los valores con el número 4. En este caso el valor al cuadrado de 4 es 16, al cubo es 64, la raíz de 4 es 2, y como 2 es exacto, si nos muestra su tabla de multiplicar hasta el número 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Como se pueden dar cuenta, si funciona al pedir y verificar que la raíz sea exacta para poder mostrar la tabla en caso tal. Y nos pide nuevamente que si queremos hacer los cálculos, le damos que no para finalizar el programa y la ejecución terminaría. Es así como doy por finalizada la explicación de este ejercicio.
esperando que les sea de mucha utilidad y agradeciéndoles por la atención prestada. Muchas gracias.